Tema 4. Macros en Excel. Actividades de inicio. Organizados en grupos comunitarios, mediante una lluvia de ideas, dialogamos sobre los logros y dificultades que hemos tenido hasta el momento en la realización de un registro pedagógico utilizando las herramientas que nos ofrece Excel. Introducción al uso de macros. Actividad de exploración. Creación de un botón. Vamos a crear un botón que al hacer clic sobre él muestra en la celda A1 la expresión Hola. Para ello, en primer lugar, se instalará el documento Microsoft Excel del menú Programador, menú Archivo, Opciones, Personalizar cinta de opciones y se selecciona la casilla Programador. Una vez hecho esto, aparecerá la pestaña Desarrollador, desde la que se pueden añadir los botones dentro de la pestaña. En él se tomará el icono que representa a un botón, desplegándose en la hoja 1, por ejemplo, del documento Excel. De los dos botones que hay, tanto en las fórmulas como en ActiveX, se seleccionará el de controles de ActiveX, ya que de este modo se podrá cambiar el color y otras opciones del propio botón. Una vez hecho esto, se pulsará 2 veces sobre dicho botón para acceder así al editor de Visual Basic, con el que se realizará el pequeño programa requerido tal y como sigue. Acumulación de olas en la misma celda. Ahora vamos a cambiar el programa anterior, cambiando una de las líneas del programa para hacer que cada vez que se haga un clic en el botón se acumule un nuevo hola, igual que podría ser cualquier otro valor numérico o cadena de caracteres al anterior. De esta forma, se identificará el contenido de la primera celda como un contador, acumulándose en cada clic sobre el botón una nueva cadena de texto en dicha celda contador. Acumulación de texto en varias diagonales sucesivas. Continuando con el ejemplo anterior, vamos a definir una lista en varias diagonales, en las que se mostrará el texto previamente definido Bienvenido. En la nueva versión del programa anterior, se podrá observar cómo utilizar la función condición, representada por la función if y el bucle, mediante la aplicación de la función for, entre otras opciones. Así, para hacer que la palabra bienvenido aparezca colgada, siguiendo varias diagonales, un número determinado de veces. Se definen inicialmente 2 variables contador como enteros, función dim as integer, y que representa además los índices de las celdas de la hoja de cálculo, filas y columnas. Se define el texto en la primera celda. Seguidamente se define la condición de que la suma de los índices de celda, varios contadores, sean números pares, con la utilización de la función mod, función resto dividiendo el número requerido por 2. Si el resto es 0, el número es par. Así se tendrían definidas las diferentes diagonales. Esta condición estaría colocada dentro de un doble bucle for, bucle anidado, en el que el valor de cada nueva celda de la diagonal tendrá el mismo valor que la anterior. Jugando con las series Fibonacci. En este caso vamos a desarrollar el código que cumplirá las siguientes características. Utilización de una serie de Fibonacci con números aleatorios. Se tomará exclusivamente la cifra de unidades de los números de la serie anterior. Se ordenarán estos valores de mayor a menor para poder trabajar con ellos. Se mostrará cómo realizar el diagrama de barras correspondiente a la serie anterior. Cada barra con el tamaño y color correspondiente al número de la serie, y en él se utilizarán además las funciones y opciones del editor del Visual Basic Microsoft Office siguiente. Cambio de nombre de un botón. Utilización y grabación de macros. Utilización de la función call para llamar a una función definida en otro lugar. Cambio de color. La serie de Fibonacci cumple que cada elemento de la serie es el resultado de la suma de los dos procedentes, es decir, an más 2 igual a n más 1 más an. Así se introducirá la fórmula anterior mediante la utilización de un bucle do while loop, una de las opciones posibles, previa definición de los dos valores iniciales. De esta forma se van a definir estos valores iniciales como aleatorios. Para ello se va a utilizar la función de generación de números aleatorios RND, tal y como se escribe en el programa. Se evitan números excesivamente grandes o en coma flotante, tomando la variable como int para evitar la aparición de decimales. Además, se ve cómo se utiliza la función white para definir la selección del color. Este código se ha tomado del de la macro grabada a partir del cambio de color de una celda cualquiera, mediante la utilización de la opción del menú Cambio de color. Pero, ¿qué es una macro y cómo se graba una macro? En primer lugar, se debería considerar que una macro es un pequeño programa ejecutable desde la hoja de cálculo y que realiza funciones repetitivas o comunes en la normal ejecución de la actividad con la herramienta de cálculo.
Así, y en el caso particular de grabar una macro para poder cambiar de color una serie de celdas de la hoja de cálculo, se procede de la siguiente forma. En el menú se toma la opción Desarrollador y en esta Grabar macro. Acto seguido se realiza la acción de grabar en la macro, en este caso cambiar de color, el color de una columna de la hoja de cálculo. Abriendo la opción de Visual Basic, la macro grabada quedaría reflejada de la siguiente manera. En el paso anterior se ve el código definido por la macro, la opción Range. Esto define el rango de aplicabilidad de la opción escogida con el código. En este caso, el cambio de color de las celdas A1 hasta la A10. Además, se puede cambiar el nombre del botón para que deje de llamarse Command Botón 1. Y así, ponerle el nombre deseado y cambiar otras funciones como el color del botón. Pero, ¿cómo se consigue cambiar el nombre del botón? Para ello, se selecciona el modo diseño del cuadro de controles de la pestaña Desarrollador. Una vez ahí, se hará clic con el botón derecho del ratón sobre el botón al que se quiere cambiar el nombre. Acto seguido, se selecciona la opción Propiedades y dentro de esta se cambia la opción Caption. Una vez mostradas las acciones anteriores, se va a pasar a definir el cambio concreto. Así, y como ya habíamos dicho, vamos a definir el código del programa necesario para, por un lado, generar la serie Fibonacci de los términos aleatorios y por el otro tomar los valores de la serie anterior, exclusivamente las cifras correspondientes a las unidades. Aquí pueden observarse dos bloques diferenciados de programa, cada uno para un botón diferente, que se puede ver en la transparencia siguiente. En el primero se crea una serie de Fibonacci. Fibonacci, tal y como se ha explicado, y acto seguido se reduce cada uno de los números de dicha serie a su cifra de unidades. Esta sería el resto obtenido de dividir dicho número de la serie original por 10. Esto se consigue con la utilización de la función mod. Todo ello dentro de su correspondiente bucle para ir tomando todos los valores de la serie. Se ve el resultado obtenido, primero haciendo clic en el primer botón, y seguidamente haciendo clic sobre el segundo botón se obtiene la cifra correspondiente a la cifra de unidades de la serie de Fibonacci anterior. Ahora se deberá definir una función que tome una serie de números y los ordene de menor a mayor. Esto sería mediante la grabación de una macro llamada ordenar, en la que se graba la acción de ordenar, función perteneciente al menú de datos de la barra de menú, de mayor a menor, los valores de la primera columna. Se obtiene el código de programa necesario para implementar un tercer botón, por ejemplo, el código que se ve. Clicando en el tercer botón, se obtiene la serie numérica resultante de ordenar la serie de cifras unidad de la serie de Fibonacci de la transparencia anterior. Si la macro se hubiera grabado en sentido descendente del número 9 al 1, solo habría que grabar la macro cambiando el orden por descendiente, o bien modificar el código de manera que apareciera la palabra descending en lugar de ascending. Este sería el último del conjunto de programas individuales definidos mediante botones. Con él se conseguirá el objetivo buscado. En la página siguiente se muestra el código de diagrama de barras correspondientes a los valores de la serie anterior. Este código muestra, después de un corto programa para borrar el diagrama que puede existir con anterioridad, obtenido a partir del código de la macro grabada durante el borrado de un diagrama con las dimensiones requeridas, dándole al color el valor sin relleno, cómo hacer el diagrama de barras. Primeramente se define que el número de celdas a colorear, barras del diagrama, sea igual al número de serie en cada fila. Después se define una condición para evitar colorear una celda de la primera columna, cuando se tuviera un 0. Además se define que el color corresponda al número presente en cada celda, pero evitando el negro correspondiente al 0 y el blanco correspondiente al 1. Tras lo definido anteriormente y haciendo clic sobre el cuarto botón, se obtendría el diagrama de Gantt, correspondiente a la serie previamente calculada, cambiando cada vez que se ejecutará todo el proceso completo. Botón 1, botón 2, botón 3, botón 4. Una vez realizado lo anterior, vamos a mostrar cómo emplear la función de Visual Basic Cal. Con esta función lo que pretendemos es poder hacer llamadas desde dentro de un programa a otro que puede ser utilizado varias veces, y de esta forma evitaríamos tener que definir el programa correspondiente cada vez. En este caso, vemos cómo una vez definida la serie de Fibonacci, de la misma forma que se ha visto previamente en varias ocasiones, siguiendo el mismo ejemplo, se introducen 3 llamadas a otras tantas funciones independientes previamente definidas, como se ha visto en las transparencias precedentes mediante la función call. Así, una vez calculada mediante el bucle do while de la serie de Fibonacci, se llamaría inicialmente a la función reducir.
Esta, como ya se ha visto, tomaría el resultado anterior, reduciéndolo a la cifra de unidades correspondientes a cada uno de los elementos de la serie anterior. Se vería de la misma forma que se veía en un punto anterior, como con la utilización de la función restomod entre 10 conseguiremos tomar o reducir la cifra correspondiente a las unidades de los elementos de la serie de Fibonacci previamente calculada. A continuación se llama la función ordenar, que realizará la ordenación de los elementos de la serie numérica previamente calculada de mayor a menor, siendo este código obtenido, como ya se había explicado, a partir de la grabación de una macro utilizando la función ordenar del menú, tomando como rango de elementos ordenar la primera columna A desde la celda 1 a la 15 en este caso. La última llamada realizada de la función principal será la realizada a la función encargada de definir el diagrama de barras en tamaño y en color, además de definir otra subfunción que se encargaría de borrar el diagrama anterior, cada vez se hiciera clic en el botón para obtener una nueva serie y un nuevo diagrama de barras. Como ya se había explicado antes, se definirá una función encargada de tomar el valor de cada uno de los elementos de la serie de la columna A. Luego, y mientras ésta fuera diferente de 0, se entraría en el bucle. En él se definiría el tamaño y el color de la barra en función del número de la serie en cada posición.